Juan Carlos Folino, investigador, educador, empresario y consultor internacional con más de 30 años de experiencia trabajando en diferentes países. El objetivo principal de su trabajo es el desarrollo de líderes y la administración y facilitación de procesos de cambio en individuos, equipos y organizaciones. En los últimos años, su carrera de consultor se ha centrado en la asesoría y la facilitación de los procesos de transformación y cambio, participando también como orador invitado en múltiples foros internacionales. Juan Carlos Folino es un prestigioso experto en coaching ejecutivo, alineación estratégica, innovación y cambio. Juan Carlos, ¿por qué yo no puedo ver la vaca? Bueno, en realidad la vas a poder ver. Lo que pasa que a través del tiempo uno va desarrollando su cerebro y consecuentemente su mente a través de experiencias varias. O sea, vos tenés tu conformación se da a partir de la estructura genética del cerebro, que luego se va alimentando con las experiencias cotidianas más un proceso de educación. Bien. Entonces, si uno tiene una base, siempre la pregunta de los científicos es cuánto de genético, cuánto de ambientales hay en esta conformación, ¿no? Hay gente como Ned Herman que desarrolló este modelo, y ahora vamos a pasar a charlar un poquito de él. Pensaba de que lo ambiental era más fuerte que la parte genética, en la conformación esta de tu forma de ver el mundo. Claro. En mi caso yo pienso que hay un 50-50, o sea, yo le doy más importancia a lo genético. Pero ahí tenemos, es una conformación entre genético y ambiental que hace que tengas un filtro. Ese filtro te permite ver el mundo de determinada manera y luego te lleva a que tomes decisiones de esa forma. O sea que cuando yo tomo decisiones lo estoy haciendo a través de una forma de percepción que está condicionada. Qué bueno que tocaste percepción, porque estuvimos hablando de percepción. Y en realidad el mundo, ¿qué es? El mundo es la realidad que nosotros construimos a través de nuestras múltiples percepciones. Ajá. Entonces, cuando tomamos una decisión de vida, cada minuto, en cualquier campo, ya sea educativo, decisión de vida, en cuanto a elección de pareja, en cuanto a iniciar un negocio, en cuanto a seguir adelante en una determinada actividad, la tomamos porque nuestro filtro nos permitió ver esa situación. Y ese filtro viene dado en función al esquema cerebral que tenemos en ese momento. O sea que no todo el mundo, sin duda, ve las cosas de la misma manera. Por eso, la clave es que todos somos diferentes. Ned Herman, que te voy a mostrar de alguna manera su libro original, este es El cerebro creativo, esta es la versión en inglés de Herman, desarrolló todo su trabajo cuando él era director del área de servicios educativos en la General Electric. Y su problema era cómo determinar cuál era el origen de la creatividad. Y para él y para nosotros, sus continuadores, el origen de la creatividad viene en la utilización completa del cerebro. O sea, la capacidad que tenemos nosotros creativa la puede desarrollar gente que tenga intensidad en cada una de las áreas. Pero una persona que logra de la creatividad llegar a la creación, por eso hablamos de los creadores, ¿verdad? Lo logra si logra integrar estas 4 áreas de su cerebro de una manera completa. Ahora, ¿qué es lo que hizo Herman con esto? Lo que hizo fue algo así. Así como en hemisferios en nuestro programa estamos viendo al cerebro desde atrás, ¿verdad? Desde arriba, tenemos, si yo te pusiera los 2 hemisferios del cerebro, estos 2 hemisferios de alguna manera representarían la parte izquierda y la parte derecha del modelo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo Herman? Herman avanzó un poco más con relación a las teorías clásicas de izquierdo-derecho. Estas teorías clásicas fueron desarrolladas por el Dr. Sperry, cuando él ganó el premio Nobel al descubrir y demostrar la especialización de los 2 hemisferios.
Entonces Perry decía que había un hemisferio izquierdo que tenía funciones lógicas, cuantitativas, estructuradas, y un hemisferio derecho que tenía funciones emocionales e imaginativas. Así nació los hemisferios de nuestro programa, izquierdo-derecho. Ned Herman le da una vuelta ulterior a esto. Claro, él incorpora al modelo o a la representación del cerebro lo que llamamos el sistema límbico, que es la parte emocional, que hoy, como sabes, está muy desarrollada a través de los trabajos de Goldman en la inteligencia emocional. Exacto, bueno, sí. Herman hace 40 años ya hablaba de inteligencia emocional sin hacerlo específicamente, porque decía que el cerebro tenía esta composición, vamos a ver que no me equivoque de reptiliano como para que entre acá, y entonces el cerebro tiene 3 capas: la corteza cerebral, el sistema límbico y el sistema reptiliano, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Herman? Herman dice, no puede ser que en la representación izquierda-derecha no tengamos incorporada la parte emocional y de estructura, ¿verdad? Entonces, lo que hace, abre el modelo que era izquierdo-derecho, ¿sí?, y lo pone desde atrás. Al ponerlo desde atrás, aparece corteza izquierda, límbico izquierdo, y corteza derecha, límbico derecho. ¿Está claro? Entonces, lo que era 2 hemisferios, él lo transforma en 4 cuadrantes, con lo cual amplía la posibilidad de demostrar por qué tenemos estos filtros de una manera mucho más clara. O sea que ese esquema en realidad está marcando una profundidad del cerebro. Está hacia marcando abajo. exactamente. Entonces es muy importante que recuerdes que cuando nosotros hablamos de nuestro modelo, estamos ampliando, como bien dices, a una profundidad. O sea, no estamos hablando solamente de superficie. Claro. Sino imagínate que al ir dando vuelta tengo la corteza. Claro. Tengo la corteza izquierda, corteza derecha, límbico izquierdo y límbico derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros operamos con los 4 cuadrantes, pero hay gente que tiene más desarrollada este área porque genéticamente, porque ambientalmente, porque educativamente se fue ampliando este área. Otra persona puede ser que lo tenga más desarrollada el área superior derecha, inferior izquierda, etc. De la combinación surge a posteriori, que ya vamos a hablar, lo que llamamos el perfil de la persona, aquel que determina cómo piensas y cómo tomas tus decisiones cotidianas. Cada persona tiene una composición diferente de estos 4 colores. Eso determinaría lo que llamamos el perfil de la persona. Bien. O sea, si la persona es predominantemente azul, que nosotros lo denominamos en el cuadrante A, esta persona normalmente tiende a ver el mundo a través de los resultados, a través de los hechos. Por lo tanto, son personas cuantitativas, normalmente orientadas a funciones financieras, son muy buenos en la resolución de problemas y básicamente son racionales y analíticos, ¿verdad? Las personas que tienen predominantemente verde, o sea, lo que sería el cuadrante B, esas personas lo que les interesa es la estructura, o sea, que las cosas estén bien programadas, que haya control sobre eso, que haya un planeamiento detallado, son normalmente bastante conservadores. Ahora, si fuéramos a la gente que tiene más intensidad en su cerebro en la zona roja, esa es la gente que llamaríamos los sensitivos, los emocionales, donde lo fundamental es la emoción. Y mucha de esa gente lo que tiende es a ayudar al otro. O sea, su tendencia natural está puesta en el otro. Son gentes espirituales, ¿verdad?, cuya característica normal es que hablan mucho, a veces tocan mucho, ¿verdad?, porque tienen que acercarse al otro. Así como el azul es normalmente más frío, porque pone distancia, el rojo se acerca. Con lo cual, estos son de alguna manera estilos opuestos en la predominancia. Para completarte esto, te diría que el amarillo es en la parte de la imaginación.
o sea, la gente que vuela, la gente que genera más ideas, que hace más conexiones, lo que mucha gente llama creativo. A mí no me gusta hablar del término creatividad para identificar este cuadrante, porque la creatividad es algo inherente a todos. No, además decías que el cerebro integral permite la creatividad. Exactamente. Entonces, no... Si tomamos creatividad como definición de la capacidad de crear, que muchas veces se olvida, para crear necesito integrar estos 4 cuadrantes. Claro, es que no es lo mismo que a uno se le ocurran cosas a que uno pueda gestarlas, ¿no? Muy bien, claro. Pienso, como mamá. Además es cierto, porque normalmente esta gente, la del cuadrante amarillo o predominantemente amarillo, tiene muchísima más capacidad de generación de ideas, pero luego tiene que analizarlos con el analítico, de tal manera de ver si esa idea es factible. Claro. Una vez que ve la factibilidad de la idea, tendría que pasar a un verde, que es aquel que planifica la idea. Y luego, si no tiene alguien que la venda, esta idea, que fue muy importante potencialmente, fue analizada adecuadamente y fue planificada, queda en un cajón, porque no hay nadie que la pueda relacionar con el exterior. Por lo tanto, el proceso creativo, por eso Hermann le dio tantísima importancia a la integralidad de los 4 cuadrantes, se da cuando podemos integrar los 4 cuadrantes en algo, en un todo, que es lo que llamamos el cerebro integral. Claro, usando todas las facetas de nuestro cerebro, todas sus capacidades. Esto obviamente viene limitado en un sentido, porque cuando yo tengo un perfil, y por eso tienes esa dificultad de ver la vaca, voy a tratar de acá de ejemplificarte un perfil cualquiera, a ver si no se me cae esto, ¿no? Que sería algo muy desastroso en el programa. Bueno, esta sería la composición de un determinado perfil. ¿Qué quiere decir? Que esta persona es predominantemente racional e imaginativa, y luego tiene una cierta característica no dominante, que es este área que luego vamos de alguna manera a explicar, que es el área de uso, y rechaza lo emotivo. Entonces, si fuéramos a hablar con relación a la creación y a la venta de una idea, ¿verdad?, esta persona va a ser muy buena para poder hacer la generación. Normalmente el perfil de los inventores es algo así. Por eso a veces el inventor se queda con el invento. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que lograr expandir este área en una determinada dirección para que el individuo tenga la capacidad no solo de crear en cuanto a la generación de su invento, sino la planificación, que es bastante pobre en este caso, y no tiene la capacidad ni siquiera a lo mejor de transmitirlo a otro para que el otro lo venda. Entonces, nos encontraríamos con una situación que esto es perfecto para poder generar una idea o una invención, pero no tenemos la capacidad de que esa invención no se transforma en esto de la creación. ¿Y la persona puede llegar a desarrollar todas esas otras áreas? Efectivamente, tenemos un límite. Yo te diría que la forma de que lo puedas de alguna manera ver es esta. ¿Por qué no levantas tu brazo así y haces un círculo con mejor la mano derecha? Y trata de, con tus 2 ojitos, trata de ver esta flor. Con los 2 ojos. Con los 2 ojos, centrando esto, ¿verdad? Bueno, ahora ciérrame el ojo izquierdo y ahora cierra el ojo derecho. ¿Qué te pasó? Y cuando cierro el ojo izquierdo no la veo, y cuando cierro el derecho sí la veo. Estaba enfocando en realidad con uno. Estabas enfocando con uno. Sí. Eso quiere decir de que tienes lo que se llama predominio de ojo, ¿sí? El predominio de ojo es uno de los predominios que sumarizados nos llevan al predominio cerebral. Ya me imagino, toda la gente debe estar haciendo esto. Bueno, es lo que buscamos que hagan, ¿eh? Entonces, lo importante ¿cuál es? Que en ese caso, esa parte de tu ser no se va a cambiar. Ahora, cruza los brazos, por favor. Y crúzalos al revés. A ver, otra vez como antes. Y otra vez al revés.
Bueno, ¿qué te pasó? ¿Lo pudiste hacer? Sí, lo puedo hacer, hay una cierta incomodidad, pero se Claro, puede. eso es hábito. Entonces el hábito lo puede modificar. ¿Esto qué nos diría? Que nuestra estructura está compuesta, por lo que antes me preguntabas hace un rato, por cosas genéticas, estructurales, que no voy a modificar. Y cosas que sí puedo modificar, que es hábito o conductas. Eso es modificable. Quiere decir de que cada uno de nosotros tiene una capacidad de moverse en su perfil, pero hasta un cierto límite. Y si yo tengo que completar este perfil a cerebro integral, podemos trabajar con la persona para ver hasta dónde llega. Pero luego vamos a tener de otra manera que integrarlo con otro individuo que lo complemente en las otras áreas para lograr el cerebro integral. Bueno, y dado todo esto, yo la verdad que quisiera conocer mi perfil. ¿Es posible esto? Sí, la forma de que conozcas tu perfil es que procesemos un instrumento, que es el instrumento Hermann de predominios cerebrales. Hasta pronto. Muchas gracias, Juan Carlos, muy A tus amable. órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de verte. Igualmente. ¿Cómo te fue con el llenado del perfil? Bueno, sí, llené el instrumento como me dijiste y me resultó un poco difícil. Ah, sí, no me digas. Decidirme, ¿no? Pero bueno. Tocaste un punto muy importante, el hecho de decidir. Hermann lo que hizo en la estructura de su modelo fue tratar de ver cómo nosotros tenemos esos predominios del cual yo te había hablado del ojo en la sesión anterior, que tiene que ver cómo nosotros tenemos estos predominios apareados. O sea, quiere decir así como cuando empezamos a caminar a veces empezamos con el pie izquierdo o tenemos un predominio de ojo derecho o izquierdo, tenemos esos predominios distribuidos en todo el cuerpo, que a su vez se reflejan obviamente en la función cerebral. Y cuando yo tenía que llenar las preguntas, estas decisiones estaban así en juego. Claro, tenés que porque estar... había algunas que realmente me costaban mucho porque había algunas en las que yo tenía que asignar un valor a nivel de decir, no me gusta. Claro. Y bueno, ese es el tema que la gente se queja más. ¿Por qué voy a decir que no me gusta? ¿Por qué voy a decir que no me gusta si Bueno, no es para tanto? La clave es forzar a que la persona tome una decisión entre una cosa y otra. Vos dijiste la palabra clave. Yo creo que en el instrumento uno es forzado a tomar algunas decisiones respecto de cuestiones que usualmente no lo hace. Me gustaría contarte antes de entrar acá. En general, cuando hablamos del modelo, hay cosas importantes que hay que recordar, como para un repasito de lo que vimos la vez pasada. Digamos, la gente, si hablamos de dinero, ¿verdad? Esta gente trata de generarlo, el dinero. Ah, bien. Y esta gente trata de darlo. Ah, entonces, bien. Normalmente, si lo genera, lo gasta. O sea que yo soy una gastadora. No, porque si fueras gastadora pura, verías la vaca. Ah, bien. Porque como te das cuenta que tienes un amarillito acá, este amarillito no es el perfil típico de la persona que ve la vaca. Ah, bueno. Ahora, este también lo gasta, ¿verdad? Ah, bueno. Ahora, este perfil, ¿qué te imaginas que hace? Lo ahorra, porque es el conservador. Entonces te vas a encontrar que frente a una situación determinada, debido a cada uno de nuestros perfiles, cada uno de nosotros actúa primero tomando decisiones en función a cómo filtró al mundo, ¿verdad? En el caso tuyo, te vas a encontrar con tu perfil, que ahora te lo voy a dar, ¿ves? Aquí lo podés ver. Este es un perfil que tiene características que llamamos de hemisferio derecho. O sea, el peso mayor del perfil es de hemisferio derecho. Al tener un peso mucho mayor en el hemisferio derecho, las personas que tienen estas características, que son emocionales y a la vez imaginativas, tienen la tendencia a ser idealistas. Al contrario sensu de las personas que están en el hemisferio izquierdo, que implica que estas personas son más realistas. O sea, como primer planteo diría, tú eres una persona idealista. Ahora, con relación al peso que tiene la parte cortical o hemisférica, izquierda-derecha, con relación a la límbica, en tu caso está prácticamente igualada. Esto quiere decir que eres
tan intelectual como visceral. Si fueras más fuerte aquí en esta zona, tu comportamiento con relación a lo actitudinal sería más visceral. ¿Okay? Ahora, otro tema importante para ver, y esto lo puedes ver ahí en tu perfil, tiene que ver con las zonas de actuación de tu perfil. En esta zona central es la zona que nosotros llamamos de rechazo. O sea que si una persona tiene algún punto en esta zona, rechaza esa operación mental. La persona que rechaza la operación mental en una determinada condición se ve muy claramente. Bien. O sea, vas a encontrar que si uno no tiene esta capacidad racional, la persona opera normalmente en otros terrenos, pero en lo que hace a las decisiones lógicas es una persona débil. O sea que este perfil le puede mostrar a uno también cuáles son sus rechazos, aquellas cosas que detesta. Normalmente en el perfil vemos un solo rechazo si la persona lo tiene. ¿Okay? Luego de esta zona de rechazo entramos en una zona que es la zona de uso, o sea, donde tú te sientes confortable, pero no es una extrema preferencia. Bien. En el caso tuyo tienes una zona de uso normal en el sector azul y en el sector verde. Quiere decir que usas la lógica y la racionalidad cómodamente, pero no es tu preferencia. Lo mismo sucede con la zona de planificación y de control. Bien. Ahora, si tienes preferencia marcada, que acá tienes todavía arriba, acá no lo he puesto, pero tienes tú arriba del valor 100 y acá arriba el valor 100 en el rojo, implica que tienes dos preferencias marcadas, tanto en lo imaginativo como en lo sensitivo. Un perfil de estas características normalmente a nivel laboral se orienta a desarrollo, tanto desarrollo de recursos humanos como podría ser un perfil también de marketing. Es bastante marcado, yo no sé cuál ha sido tu desarrollo de vida, pero este tipo de perfil se orientaría, si estuviéramos en la etapa de orientación vocacional, hacia ese tipo de carreras. Qué notable lo que me dices, porque yo precisamente las cosas que más me han gustado en la vida son las que han tenido que ver con conceptualización, creatividad, marketing, y de hecho yo me dedico a la docencia, he trabajado gratis años solamente por pasión de hacer docencia y desarrollar recursos humanos y capacitar, es lo que más me gusta hacer. Bueno, para nosotros es clave esto, porque es lo que llamamos alineamiento o alineación. Porque si uno descubre su perfil en una etapa primaria, ¿verdad? Claro, hace de que puede ir orientando el perfil hacia aquellas actividades que son aquellas que a lo mejor, tomadas con anterioridad, te pueden dar también tu decisión de vida, y donde uno puede a su vez hacer de esto una profesión. Los estilos de compra son claves también, partiendo del tema decisional y los predominios. La persona que compra normalmente y tiene un estilo amarillo, imaginativo, etcétera, lo que está buscando es el auto nuevo. Está buscando todo el factor estético es trascendental, ahí hay como un valor estético atrás de la persona con las características amarillas. La persona que es más emocional, normalmente es más fácil de convencer por parte de un vendedor. Porque la persona, si le entra bien a ese estilo, la persona por satisfacer al vendedor termina comprando o por el vendedor o porque hubo una recomendación de algún amigo. Es cierto, a mí eso me pasa más. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, porque te unes de esa manera al otro. Le quiero como hacer... Claro, que el otro se sienta bien. Sí. En cambio, cuando compra el verde, lo que busca es, se olvida de todo eso, está buscando las características propias. Por eso el verde, si tuviéramos que posicionar una marca, diríamos que el Volvo, una marca que a su vez tiene características estéticas adecuadas, pero que mantiene los modelos a través del tiempo, pero que te da absoluta seguridad, que es lo que quiere el verde. Entonces, en general, el Volvo está posicionado para ese tipo de clientes. Claro. Así como el azul está buscando rendimiento. O sea que diríamos, los autos que están
en esas características o que está buscando el azul es no solo la durabilidad, la calidad, el tiempo, pero cómo está dando rendimiento a partir del retorno de la inversión que está haciendo con el auto. O sea que todas estas características conforman de alguna manera como nosotros estamos tomando las decisiones. Las decisiones, sin duda. De qué hacer con las áreas que no son preferentes. Sí, me parecería muy importante. Por a mí ejemplo, también. que es lo que llamamos nosotros la rotura de barreras. O sea, romper barreras sería tratar que esos bloques o bloqueos conceptuales y perceptuales que tuviste, por eso no veías la vaca, ¿cómo Sigo sin hacemos? verla, Bueno, ya la vas a ver. Yo te diría que tu pregunta es, bueno, ¿cómo hago para ver la vaca? Sí, sí. Para ver la vaca tenemos que hacer ejercicios que nos lleven a flexibilizar aquel área que no tenemos dominante o minimizar el área que nos bloquea. Yo lo que hice, puse en pantalla de alguna manera aquí en el pizarrón algo que te puede ayudar a pensar. Por ejemplo, este es tu perfil. Sí. ¿Qué pasa? Hay áreas que te están de alguna manera obstruyendo el ver la vaca. ¿Cuáles son las áreas que te obstruyen? Primero tendríamos que pensar qué personas ven la vaca inmediatamente. Las personas que ven la vaca inmediatamente son aquellas que tienen una preferencia extremadamente marcada en el rojo. Quiere decir que un perfil de estas características, como la que yo te indiqué, son personas que inmediatamente que ven esa imagen identifican la vaca. ¿Esto qué nos diría a nosotros? Que el resto de tu perfil no te sirve para ver la vaca. ¿Entiendes? Entonces tenemos que buscar que de alguna manera tú actives este área roja que la tienes, pero no está activada. Para eso tenemos ejercicios que hacemos que la persona de alguna manera active toda esa parte sensible que de alguna manera le está bloqueando el resto de las preferencias. Y así logramos de esta forma, pasando de un cuadrante a otro, activar el área y que tú puedas ver la vaca. Esto para ti va a ser bastante sencillo, puesto que lo tienes, pero está bloqueado por otras barreras que tenemos que descubrir. Juan Carlos, yo tengo una intriga. Si mi perfil es como vos me lo planteaste, de acuerdo a lo que yo llené en el instrumento, ¿no? Evidentemente yo tengo algunos problemas con el área del dinero, de ganar el dinero, de planificar. ¿Y qué tipo de ayuda me pueden dar con este instrumento para eso? Bueno, ese es el tema que es bastante importante citar, es que es mucho más fácil para un hemisferio izquierdo moverse a la derecha que para un hemisferio derecho moverse a la izquierda. Ajá. ¿Sí? Entonces, nuestra experiencia, ¿y esto por qué? Esto porque obviamente cuando nosotros nacemos más a cerebro integral. O sea, por eso los niños verían cualquier imagen, porque están abiertos, ¿sí? Luego, con el tiempo, de esa parte que habíamos hablado de tendencia genética original, la educación y el decirle al chico no hagas esto o hace esto, ponerle límites, hace que la gente se vaya más al hemisferio izquierdo, teniendo el hemisferio derecho un gran potencial para desarrollo. Ahora, cuando la gente llega a ser adulto y tiene un perfil como el tuyo, volver a disciplinarse, si ya logró indisciplinarse de alguna manera hacia la derecha, es bastante difícil. Ahí viene el concepto de complementariedad. Está bien. O sea, claro. la posibilidad de que tú encuentres personas, ya sea un coach, ya sea una pareja, ya sea un maestro, un tutor, o alguien que logre hacer el par contigo, de tal manera, y aquí te lo grafiqué en el pizarrón, que pudiera completar aquellas áreas que tú no manejas con facilidad. O sea, para la gente que tiene la tendencia hacia esta dirección, diría que las soluciones siempre pasan por complementarse con otras. Ahora, esto nos empieza a dar un marco de todas las posibilidades que tenemos en los perfiles. Ahí normalmente manejamos inicialmente, para que el público nos entienda y tú también lo veas, lo que son las 9 posiciones. Las 9 posiciones genéricas serían
9 perfiles clásicos sobre los cuales nosotros podemos hacer el abordaje inicial. Por ejemplo, el perfil tuyo, que es un perfil de desarrollo, se encontraría, como hablamos antes, fuertemente ubicado en el D y en el C, o sea, en el amarillo y en el rojo. Normalmente, para explicar estas posiciones partimos del extremo azul, ¿sí?, que sería la persona más racional. Ahí normalmente las profesiones que caen en ese perfil son las profesiones técnicas o de ingeniería o financieras. Luego aparece el perfil azul-verde, que es que llamamos, a veces llamamos 1-1-2-2, porque tiene 2 preferencias y 2 usos. Ese perfil va más para condiciones de abogados o de contadores públicos. Cuando vamos al cuadrante B, digamos a la tendencia del verde, ahí aparecen las profesiones que hacen más administración y contaduría pública. Cuando vamos abajo, o sea, lo que llamamos los perfiles límbicos, que es el BC verde y rojo, esos son perfiles orientados a servicio. Por ejemplo, la gente que trabaja en call center debería tener un perfil de estas características. O sea, que esté bien estructurado, pero muy orientado a las personas. Luego vamos a los perfiles muy marcados en el C, que son los que ven la vaca, que son profesiones sociales. Luego al BC, al CD, que es el que tienes en tu caso. Y luego al D, que es el amarillo. Ahí se confunde el artista, el soñador, con el emprendedor. Entonces eso vamos a retomarlo un poquito más adelante para ver en el inicio del ciclo de vida de una organización qué características tiene. Ahora, en el cierre del A y D teníamos aquel perfil que hablamos la sesión anterior del inventor. O sea, la persona que hace invención o que tiene alto grado de innovación está allá arriba. Y en el centro tenemos el perfil balanceado, que normalmente es el que puede manejar adecuadamente la comunicación con todos los otros. Ese no debe abundar, supongo. Hay porcentajes de los perfiles. Ahora, ese perfil tiene cosas muy positivas porque se permite comunicar adecuadamente con todos los otros, pero tiene algunas cosas que no son tan positivas, que a veces le cuesta tomar decisiones rápidas, por el hecho de que le da vuelta en su pensamiento alrededor de los 4 cuadrantes. Entonces, Juan Carlos, este perfil del centro que tiene los 4 cuadrantes no es el cerebro integral, no es el mejor perfil. Bueno, ahí me hiciste 2 preguntas. Sí, la verdad. Yo diría que el tema de mejor-peor no existe acá. O sea que cada uno de nosotros tiene un perfil. Ese perfil le permite a uno operar adecuada o inadecuadamente en determinadas circunstancias. Por lo tanto, la identificación del perfil lo que hace, te permite decir si estás alineado o no con aquello que vas a hacer, con aquello que tenés que decidir, que no es lo mismo que operar a cerebro integral. Operar a cerebro integral implicaría tener la capacidad de moverse flexiblemente en los 4 cuadrantes. Para eso no necesariamente el perfil tiene que ser cuadrado. ¿Cómo se hace para poder emprender, para poder solucionar lo de la fijación perceptual, poder complementarse con otro y sobre todo meterle para adelante con un emprendimiento? Esas son cosas que yo creo que habían quedado dentro de nuestra conversación y que es interesante avanzarlas, ¿no? Si te acuerdas lo que hablamos de las 9 posiciones, ¿Cierto? ¿te acuerdas que había ciertas posiciones que estaban alrededor de aquello que llamábamos el artista igual, el emprendedor, toda esa gente que tiene la base de riesgo muy metida dentro? O sea, el emprendedor como cosa fundamental es un soñador, alguien que o generó una idea o vio una idea y la quiere trasladar al mercado, ¿verdad? O sea, realmente el emprendedor exitoso es aquel que logra trasladar esa idea al mercado. La pregunta es, ¿qué genética particular y qué ambiental que ha sumado a su persona que lo impulsa y le permite hacer esa concreción? Ahí hay que
distinguir en forma bastante importante desde el punto de vista de los perfiles individuales, el perfil del inventor y el perfil del emprendedor. No son lo mismo, sin duda. Podrían ser. Lo que pasa que obviamente toda inquietud que tiene el inventor es una inquietud de poner su invento en el mercado. A veces el inventor nace en una empresa y lo quiere poner en el mercado y lo hace a través de un emprendimiento interno donde la empresa lo apoya. En este caso es lo que llamamos el intrapreneur o el emprendedor interno, donde la empresa lo ayuda y él está tranquilito. Pero no es generalmente lo que pasa acá. Lo que pasa es que en este caso, y más lo que estamos viendo en el mercado debido al cambio sustancial de globalización, toda la herramienta electrónica, etcétera, que la persona termina saliendo a producir algo para meterlo en el mercado. Esto puede tener las características de perfiles adecuadas o no. Me gustaría mostrarte cómo vemos nosotros, de nuestra experiencia, los perfiles del inventor y los perfiles del emprendedor. Normalmente, esto lo puse aquí en el pizarrón, un inventor tiene, y creo que lo hemos mencionado antes, características donde él es suficientemente racional y suficientemente imaginativo. Normalmente es lo que llamamos un perfil cortical. Si tuviéramos que pensar en los grandes inventores o creadores de la historia que han tenido este perfil, te vas a encontrar con un Einstein, con un Leonardo, etcétera, que son gente que han tenido esas capacidades de invención. Ahora, no siempre el inventor puede desarrollar esa idea. Normalmente el entrepreneur tiene más fuerte el área amarilla, ¿verdad? En este caso el cuadrante D, y tiene características del cuadrante A variable. Normalmente no es muy fuerte en el cuadrante C. Los que son fuertes en el cuadrante C, como dijimos antes, tienen la capacidad de poder vender la idea, ¿verdad? Y en cuanto a estructura, diría yo que no tienen un perfil muy marcadamente primario. Te diría que en general el emprendedor tiene un perfil fuerte en el D, un perfil relativamente razonable en el C, tiene normalmente más bajo el B, y habría que ver qué pasa en el A. Si el emprendedor tiene un perfil A muy bajo, no va a tener un drive hacia lo que hace la parte económica. Quiere decir de que va a estar soñando con su idea y le va a costar mucho transferirlo a algo concreto. ¿Sí? Con lo cual, ahí viene la gran pregunta, ¿qué hace esta persona? Correcto. Normalmente lo que tiene que hacer es buscar un perfil complementario en el área A que le ayude a movilizar el proceso. El tema del emprendedor conviene ubicarlo, me parece. ¿Ubicarlo dónde? Para ubicarlo hay que hablar del ciclo de vida de las organizaciones. Si vamos a lo que sería el ciclo de vida de una organización, como te acordarás, tiene un ascenso, luego tiene un plató y un descenso. Quiere decir que en esta etapa la organización está creciendo, en esta etapa se mantiene y luego a futuro, normalmente como todo ciclo de vida, hay un decaimiento. Lo que se trata en todo proceso es evitar este decaimiento. Por lo tanto, hay una característica que llamamos de fase 1, que las organizaciones, para evitar esta caída, tienen que detectar de alguna manera en esta instancia de la vida de la organización para poder recapturarla a futuro acá. O sea que normalmente, para que esto tenga una cierta continuidad, se cambia lo que se llama el modelo de negocios, pero lo que busca la organización es renovarse. Acá hay lo que se llama un punto de inflexión donde la organización sigue creciendo,
pero ya no crece con la intensidad que crecía al principio. Por lo tanto, esto empieza a detenerse con la posibilidad que si no se renueva esta curva con una genética similar, llamémosle acá 1' a la anterior, esto no pasa. Ahora, para que esto suceda, y suceda exitosamente, tenemos dos cosas muy importantes que tener en cuenta. Por un lado, el estilo del líder, o el estilo del equipo directivo, ¿no? Digo O porque es O e I. Digamos, normalmente en la primera instancia, que es la instancia del emprendedor, nosotros tenemos la característica del emprendedor, pasa a tener un perfil determinado, así como estuvimos viendo. Con ese perfil, lo que hace el emprendedor, inicia la empresa y la lleva hasta un determinado punto que denominamos fase 1. Esa fase 1, ¿dónde se termina o dónde empieza a terminarse? En un lugar donde empieza a haber turbulencia organizacional, ya sea porque el emprendedor no tiene sus características de líder apropiadas para la fase que sigue, ya sea porque el mercado lo puso en una encrucijada que él no había pensado, ya sea porque no se rodeó de la gente adecuada para hacer la transferencia a la fase 2, ya sea porque los sistemas se agotaron o tiene que implementar sistemas y él no está preparado. Entonces se produce lo que llamaríamos el ruido de fase 1, que él tiene que transitarlo y saltarlo de tal manera de poder estar en la fase 2. Esta fase 2 normalmente, como sabemos, es una fase de mayor organización, requiere una estructura muchísimo más sólida, se incorporan gente, se incorporan funciones, a veces unidades de negocios, y también empieza a crecer, de tal manera que llega a un punto donde también se le presentan diferentes desafíos, como puede ser el crecimiento internacional, como puede ser el crecimiento nacional, generación de nuevos productos, gente, etc. Esto nos daría características de fase 2, y luego así sucesivamente a fase 3, donde ya es una organización sólida que requiere de una dirección muchísimo más balanceada y no tan amarilla, como diríamos en nuestros estilos. Al llegar acá, si no se supera la fase 3, el ruido de la fase 3, la empresa empieza a decaer, como habíamos dicho. Entonces acá empieza a requerirse otra vez el espíritu emprendedor de fase 2. Yendo a esto, habíamos hablado hace un rato de las características del emprendedor, ¿sí? El emprendedor promedio va a tener que tener mucha fuerza en el cuadrante D, ¿verdad? Bastante en el cuadrante A, por lo que decíamos de la concreción y realización, suficiente en el cuadrante B para ordenar la empresa y suficiente en el C o rodeado de gente en el C como para poder vender la idea. La verdad que la concreción real, el desafío de todo emprendedor va a estar en estas dos áreas, ¿verdad? Acá, en general, el emprendedor no tiene problema. Y esta, como bien decías antes tú, el hecho de poder hacerse de las herramientas de presupuestación, programación y control, que normalmente el individuo los captura, porque puede con su cuadrante B extenderse hacia allí, no es dificultad. Las dificultades que yo encuentro, y de nuestras experiencias también como vimos en aquellos emprendedores de Harvard, pueden estar entre el A y el C. Así que, pasada esta etapa, entraríamos en la etapa siguiente, que es la etapa de mayor complementariedad o necesaria para poder hacer los equipos necesarios de trabajo para enfrentar la fase 2 y la fase 3. El emprendedor tiene que entender entonces estos ciclos de vida para poder ver la necesidad de complementarse, sobre todo en determinados periodos. Definitivamente. ¿No? De lo contrario, tanto en lo personal como en la integralidad del equipo de trabajo, ¿no? Y esto es muy radicalmente importante. Muchas gracias a vos. A continuación, en Hemisferios, veamos algunas frases normalmente usadas para describir cada uno de los cuadrantes. Cuadrante azul. ¡Qué frío! ¡Qué calculador! Te enojas muy fácilmente. No te emocionás mucho. No seas antipático. Cuadrante rojo. ¡Qué susceptible! ¡Qué sensible! Siempre cerca tocándome.
Tenés un corazón blando. Hablás, hablás y hablás. Cuadrante verde. Sos muy controlador. Te ahogás en un vaso de agua. No tenés imaginación. No pensás por vos mismo. Cuadrante amarillo. No sos realista. Sos muy disperso. Tenés la cabeza en las nubes. No focalizás. Soñás mucho. Te comento que ahora voy a entrevistar a un emprendedor para analizar su perfil, el pequeño equipo que tiene y las características de su negocio y su emprendimiento. Vamos a tratar con esto de alguna manera demostrar o mostrar algunas de las características que hemos hablado hace un ratito. Vamos a verlo entonces. Estamos con Guido Cabrosi, director de Baires Apartments, un emprendimiento vías de ser súper exitoso. Así que vamos a hablar con Guido acerca de su experiencia en este emprendimiento y luego de su perfil en la aplicación que corresponde a la etapa del emprendedor. Hola Guido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Por qué no me cuentas un poquito qué es lo que hicieron, cómo se iniciaron? Bueno, nosotros arrancamos siendo 4 socios, después se unió uno más. Somos aparte de socios, amigos, fuera del ámbito laboral. De hecho nos vemos bastante seguido. Y era un momento de nuestras vidas que estábamos todos estudiando. Yo, por ejemplo, estoy en la carrera de contador público, estoy a punto de terminarla. Y estábamos todos en un momento de ver para dónde arrancábamos, ¿no? Como pasa esa edad. Y yo ya tenía experiencia en el turismo, con otro chico que ya habíamos trabajado en eso. Y decidimos, viendo lo que crecía el turismo en Argentina, en Buenos Aires específicamente, decidimos, no fuimos, digamos, novedosos en eso de alquilar departamentos, no es que fuimos los primeros, los pioneros, pero nosotros queríamos algo más inteligente, con otra forma de diseño, otra forma de venderlo. Y bueno, así fue como empezó la idea de Baires Apartments, que se gestó así en una charla de café, digamos, y bueno, fue creciendo. Al principio teníamos que ver cuántos socios íbamos a hacer, cómo lo íbamos a implementar, si íbamos a tener empleados de entrada o no. Y bueno, empezó en la casa de uno de nosotros como ¿A quién se le ocurrió la idea primaria? La idea, en realidad, uno de nosotros estaba trabajando en una inmobiliaria y que hacía esto, más o menos lo hacía, no se dedicaba específicamente a esto, pero lo hacía. Y vimos que funcionaba, pero ellos no lo explotaban. Era un nicho que estaba ahí, pero nadie lo explotaba en esa inmobiliaria, por lo menos. ¿Cuál era el área no explotada, digamos, que te daba la ventaja? El alquiler temporario para los turistas. Darle alojamiento, una opción fuera de lo que son los hoteles y apart hotels, que aparte de que escasean acá en Buenos Aires para la cantidad de turistas que vienen, hay otro tipo de público por ahí, más joven, o público que no le gusta estar en hotel, no a todos les gusta estar en hotel, o que vienen por periodos más largos, 1 mes, 2 meses. Hay gente que viene a estudiar español, a bailar tango, a aprender. Entonces, bueno, nos dimos cuenta de que había algo que satisfacer, una demanda que satisfacer, y fue como empezamos a reclutar departamentos, propiedades, que aparte de todo en Argentina es un momento que se construyen muchos departamentos, estaba muy activo el mercado inmobiliario. Entonces, bueno, fue como unir las dos partes. En Argentina, de las 5 industrias principales, una es la construcción y otra el turismo, así que justo fue un momento bárbaro. Excelente idea, ¿no? ¿Y quién de alguna manera nucleó esto? Se podría decir que yo, porque yo convoqué al que estaba trabajando en la inmobiliaria, le dije, hagámoslo, esto hay que hacerlo ahora, ya, hoy. Él dejó su trabajo y las otras 2 personas que en principio se unieron, también la fuimos, ya con la otra persona como asociado, fuimos a buscarlos y hablarles y comentarles, y se interesaron desde el primer momento, y arrancó 1 semana después, no duró más que eso. Bueno, hemos procesado tu perfil, ¿no? Y tu perfil es medio atípico con relación al emprendedor. Es un perfil que, como lo ves, da bastante cuadrado. Al dar un perfil cuadrado en las características del ciclo de vida de una organización, normalmente es un perfil que está más avanzado que el típico del emprendedor, ¿verdad? Porque lo que logra es cubrir las 4 áreas del cerebro. Esto nos lleva a que posiblemente el éxito que han tenido ustedes en la implementación rápida es porque están más allá del perfil primario, ¿verdad?
O sea, el hecho de poder ver todas las variables, porque en general el emprendedor inicial surge de la idea original, entonces está muchísimo más orientado hacia el área amarilla. O sea que el caso tuyo es un caso donde nos da 1-1-1-1, que indica que el perfil es un perfil definitivamente, como mencionaba antes, de un avance mayor dentro del ciclo de vida de la organización, lo cual los pone a ustedes en una condición un poco particular, es como que esto va a ser exitoso, porque al tener ese balance, digamos, están operando, por lo menos vos como líder, habría que ver ahora cómo da el grupo, ¿sí? En condiciones de operación de integración, o sea que con esta capacidad la persona puede aglutinar alrededor perfiles muy variados y teniendo la capacidad y el talento para nuclearlos, ¿verdad? Yo no sé si eso lo sentís dentro de tu proceso decisional. Sí, un poco sí, digamos. Los otros tres socios y el quinto que se sumó, yo siento que están más, cada uno tirados para un lado. Por ejemplo, Patricio, que es uno de nosotros, él está más ligado con lo que es la publicidad, el diseño. Es una personalidad muy distinta a la mía. Martín, que está muy relacionado con lo que es el cliente, la atención al cliente, a él le encanta eso, está muy cerca de eso. Y Marcelo y Nicolás, por ahí son los que más se ocupan de la estrategia. Piensan siempre a futuro, siempre están pensando un año después. Bueno, vamos a ver cómo se mueven ellos en sus perfiles y la integralidad del grupo, ¿no? En la próxima entrevista. Te agradezco muchísimo esta oportunidad, es sensacional tener chicos como vos que empujen y hagan del país otro país bastante más diferente. Gracias por venir a vos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿con qué nos vamos a sorprender hoy? Hoy creo que corresponde que pasemos, así como empezamos con el individuo, pasemos al equipo. Claro, teníamos que ver el tema de los perfiles. Porque hablamos equipos. Ya bastante, creo, o por lo menos dentro de nuestras charlas, acerca de la persona, ¿sí? La persona y la complementación con otro más, de manera de dar algún balance que permitiera integrar esto que llamamos de cerebro integral. O sea, poder ver los 4 cuadrantes y poder tomar decisiones realmente integrales, ¿no? O sea, que nos permitieran generar ideas, planificarlas, analizarlas y venderlas, ¿no? Que es la manera que hablamos del proceso creativo. ¿Qué pasa con los equipos? Con los equipos nos sucede exactamente lo mismo. Realmente si nos dirigimos a los 4 cuadrantes del modelo, en los 4 cuadrantes, si queremos armar un equipo balanceado, vamos a tener que buscar figuras que aparezcan con intensidades particulares en cada uno de los 4 cuadrantes. Este es un tema complejísimo en la organización. Imagino, sí. Es un tema complejísimo porque cuando uno llega como consultor a la organización o llega como gerente de una organización, se encuentra con que ya tiene conformado de alguna manera un equipo. Claro. Y esa también es una problemática mal atacada cuando se recluta gente. Porque a veces cuando yo paso a reclutar gente, los típicos reclutadores reclutan por posición perfil, en lugar de ser posición perfil y posición perfil equipo. O sea que muchas veces se hace una errónea elección de alguien como líder porque no se tiene en cuenta el entorno en el cual el líder va a estar operando. Y esto, obviamente, a medida que aumenta la cantidad de gente en interacciones, te puedes imaginar la complejidad de cada perfil interactuando con el otro. Claro. De nuestra experiencia resulta que es muy fácil que la gente se equivoque al armar equipo, porque lo que nos pasa es que si a nosotros nos dan 3 candidatos, normalmente el candidato que le damos la mano y que están en igualdad de condiciones es aquel que más se parece a nosotros. Entonces, nosotros por la afinidad nos acercamos a esa persona. Esto quiere decir que la posibilidad de que los equipos se vayan desviando en una determinada dirección por la propia acción del líder es grande. ¿Qué nos diría esto?
que estamos otra vez desviando la posibilidad de cerebro integral, por la propia naturaleza nuestra, que en lugar de evaluar profundamente los antecedentes, nos acercamos a aquel que por el perfil ser parecido al nuestro, nos hace sentirnos más cómodos. O sea que buscamos la comodidad de lo afín, Sí, más claro. que la relativa incomodidad de lo complementario. Como ¿no? tú dices, el tema de ir a la incomodidad, de salirnos de la zona de confort, es una cosa además supernatural, porque Sí. vamos a buscar a la persona que más cerca está de nosotros. Es complicado porque en un equipo supongo que uno obviamente desea estar con gente con la que te puedas comunicar Claro. y me parece que los distintos perfiles se comunican diferente, como Exactamente. tú lo dijiste. ¿Cómo hacen para comunicarse perfiles tan distintos? Bueno, hay que encontrar el lenguaje del otro, pero para encontrar el lenguaje del otro tengo que entender primero quién es el otro. Por lo tanto, lo que recomendamos continuamente cuando llegamos a las organizaciones es que se conozcan los perfiles de la gente. Pues yo no puedo armar un equipo sin saber primariamente cuáles son los perfiles de los cuales se trata. Claro, no solamente me tengo que conocer yo como emprendedor mi perfil, sino también los de los otros para ver Lógico. y para eso poder respetar, ¿no? Y eso aplica definitivamente en toda situación, no solamente la del emprendedor de fase 1, como habíamos visto Sí, en cualquiera. en la última sesión. De aquí en adelante nosotros, si vamos al ciclo de vida de la organización, como habíamos hablado la vez pasada, te recordarás de que empieza a ser más trascendente el tema de equipos, porque aquí ya el emprendedor tiene que juntarse con gente adecuada para poder hacer esta transferencia de esta fase crítica y empieza a tener gran importancia el equipo de trabajo y además hay más gente metida en la organización. Ahora, ¿qué le pasa? Y esto es un tema importante hablando de equipo al emprendedor. El emprendedor muchas veces se asocia con su amigo y se asocia con su amigo porque tiene un perfil parecido al de él. Ahora, a veces el hecho de tener un mismo perfil no te asegura, primero no te asegura cerebro integral, te asegura que es un amigo, pero luego cuando hay un tema de valores, ¿verdad? Donde uno dice yo invierto o el otro yo gasto, ¿verdad? Eso no está contemplado dentro del proceso. Por lo tanto, es esencial conocer los perfiles particulares para ver cómo vamos a componer ese equipo que nos ayude en la primera etapa y nos permita hacer un recorrido muy adecuado en las fases siguientes. Ahora al ratito, si te parece, conversamos de cómo son los equipos homogéneos, heterogéneos en su creación. ¿Cómo no? Bueno, estábamos hablando de los equipos. Es un tema para mí, homogéneos. es un tema para mí fascinante. Hay realmente, si tuviéramos que tomar el tema más complejo de estos tiempos, es el tema de los equipos, porque es muy fácil hablar de equipos y muy difícil la integración efectiva de los mismos. Sí, se habla mucho de la diversidad, del respeto a la diversidad, Exactamente. pero hay que operar. Hay que operar. Hay que operar en la diversidad. Especialmente porque, y dependiendo de las culturas, ¿verdad? Hay culturas como la americana o la anglosajona, como sabes, que ellos cuando hablan de equipo tienen muy claro el objetivo, ¿verdad? Entonces no interesa tanto la relación interpersonal, sino el objetivo final, ¿sí? Por eso es que ellos a veces logran resultados que con niveles de talento general, a lo mejor menores que otro equipo de nuestras culturas, donde lo interpersonal es muy importante. Ahora, si vamos a la composición de los equipos de acuerdo a los perfiles, como para entender en esta metodología de cerebro integral que hemos estado discutiendo en estos programas, nosotros encontramos que los equipos homogéneos operan muy bien si los problemas no son complejos. O sea, cuando hay un problema que no tenga un alto grado de complejidad, yo recomendaría que los perfiles de ese equipo sean homogéneos, puesto que se llega a decisiones más rápidas por el hecho de tener afinidad y normalmente son decisiones adecuadas que no tienen alto riesgo. Proyectos más rutinarios, menos turbulentos, más predecibles. A medida que necesitas más creatividad o más capacidad de innovación,
conviene apelar a extremos, perfiles extremos. Esto entonces es un tema de balance del líder, porque te darás cuenta que operar un grupo homogéneo, dado que tienen mucha más capacidad de asociación de ideas, porque están más afines, es mucho más fácil de dirigirlo. Prácticamente diría yo que los grupos autorregulados, los llamados grupos autorregulados, se autorregulan bien en la medida que sean más homogéneos. A medida que aumenta la complejidad, la diversidad, como para llegar a ser integral, es mucho más difícil liderarlos. Por lo tanto, ahí tenemos que encontrar el balance, el líder tiene que encontrar el balance. Por un lado, mezclo una diversidad amplia, como para tener riqueza, eso obviamente para tópicos más complejos, o facilito la toma de decisiones con grupos homogéneos. Entonces, el grupo, otra vez, el heterogéneo, con perfiles muy heterogéneos, es muchísimo más creativo, pero requiere un liderazgo más fuerte. Cuando tenemos perfiles homogéneos es más fácil de liderar, pero la complejidad del tema conviene que no sea tan grande. Bien. Bien. Ahora, otra temática muy importante en esta evolución, que al hacer la transición a la fase que sigue, es qué estilo de toma de decisiones conviene para cada tipo de equipo. Porque el líder tiene que operar con los perfiles que tiene, como habíamos hablado antes, ¿no? Y entonces el primer análisis es qué estilo tengo yo como líder, para luego proceder a decir cómo voy a liderar. Esto es lo que yo llamo los diamantes, que lo estamos viendo ahora contigo, ¿no? Como ves, en la primera fase del liderazgo, que tiene mucho que ver con la fase del emprendedor, se apela a lo que llamaríamos un estilo radial. Si lo fuéramos a graficar, a lo mejor podría ser algo así. El emprendedor trata con cada uno de sus gentes, ¿verdad?, en forma radial. O sea que el líder en este caso aglutina, ¿verdad?, sin que haya demasiado equipo. Yo necesito que esto salga, por lo tanto tengo una posición bastante autocrática, digamos, porque tengo que hacer que esto funcione. A medida que voy avanzando en el ciclo de vida, lo que voy haciendo como líder es uniendo a todos estos personajes, de manera que se empieza a conformar un determinado equipo. Ya aquí el estilo correspondería más a la fase 2. Hay que delegar algunas cosas, evidentemente, ahí. Y acá viene la fase 3 de este proceso, sería el líder en el medio y los seguidores en la periferia. Con lo cual, esto pasaría a ser un grupo autorregulado y el líder en el centro actuando como coach o como mentor del grupo. Esta es una fase muy evolucionada de equipo, como te darás cuenta, y normalmente cuando hablamos del emprendedor estamos operando en las tomas de decisiones con un liderazgo de características de fase 1 radial, como decíamos antes, o ya con la integración de equipo dependiendo la necesidad. Ahora, acá te vas a encontrar que, como te darás cuenta, que cada uno de estos personajes tiene su perfil particular. Exactamente, en eso estaba pensando. Entonces, si claro, entre sí no se comunican, el líder es el que traduce. Podría ser que sí, porque a lo mejor tenemos una cierta afinidad en este caso, o tenemos afinidad entre estos dos. Pero no es un equipo, no hay un lenguaje de equipo. Claro. El tema, supongo que para llegar a la integración, a la densidad de relación que se ve en la última fase, hay que superar problemas de integración, de comunicación. Totalmente. ¿Qué puede hacer el líder? Bueno, lo primero que recomendamos es el conocimiento. Porque si yo no conozco con qué materia prima estoy trabajando, no puedo pasar a la fase siguiente, que es saber cómo voy a modificar mi interacción. Tengo que saber cómo hablarle a cada perfil. Definitivamente. Por eso estamos viendo ahora los mapas que corresponden a la circunstancia general y a cada uno de los funcionarios que corresponden a este equipo. Aquí estamos con el equipo de Baires Apartments, un equipo de emprendedores súper exitosos. Estamos con Patricio, Guido, Marcelo y Martín. Así que vamos a conversar un poquito acerca de
su experiencia en la puesta en marcha de este emprendimiento que empieza a ser un negocio importante en el área de renta de apartamentos, especialmente para un mercado muy particular, dada la tendencia en Argentina de la construcción y el turismo. ¿Por qué no nos cuentan la experiencia inicial de ustedes en la unión como amigos para este emprendimiento? Vimos la oportunidad que había en este negocio, la demanda que hacía falta satisfacer y cómo nosotros, aplicando tecnologías nuevas, como es un negocio por internet, lo que se supo llamar las .com, podíamos lograr, trabajando en conjunto, tratando de satisfacer esta demanda para este nuevo mercado relativamente nuevo. Bien. ¿Vos, Martín, qué pensás? No, bueno, yo creo que nos juntamos partes que cada uno tenía conocimientos de cada cosa y creo que el conjunto que resultó de la suma de todos fue el producto que nos sigue dando hoy. Igual creo que nuestra relación se fue moldeando día a día, nos aprendemos a llevar mejor, a conocer más al otro y bueno, creo que eso es parte del éxito que soy. Excelente. ¿Guido? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Martín. Al principio es difícil, nadie conoce del otro qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal, para qué sirve. Y eso con el tiempo se aprende, digamos, uno va aprendiendo. Cada uno se ocupa de una cosa hoy en día, que al principio no era así. Al principio hacíamos todo el mundo hacía todas las cosas que había que hacer, todas las tareas. Y hoy no, hoy estamos bastante divididos en ese sentido. Por ejemplo, Martín está más... La tendencia de él es más a la venta en sí, Patricio está con el tema de la publicidad, el diseño, yo estoy más con el tema de la administración, Marcelo está con el tema del planeamiento, está más planeando la nueva unidad de negocios que vamos a lanzar, así que esto cambió en unos meses, en unos cortos meses cambió bastante en sí lo que es la relación entre nosotros, que es lo más importante. Es interesante porque este es un grupo bastante atípico para el emprendimiento, ¿no? Yo comentaba antes contigo el hecho de tener un perfil muy balanceado, pero todos lo tienen balanceado. Esto es increíble, ¿no? No nos toca normalmente este tipo de operación. Yo me arriesgaría a decir de que tienen un porvenir extraordinario, ¿no? Porque ya están ustedes con las características en un momento del ciclo de vida que en cuanto a estilos, que no es normal, ¿verdad? O sea, ustedes están en un balance tal que les permite crecer rápidamente si es que ajustan estas piezas o las continúan consolidando tal cual están. Fíjense que este mapa que nos da todos los perfiles en el centro. Esto es casi increíble, sinceramente lo hemos visto muy pocas veces, ¿no? Que haya un balance tan grande y que este balance, al ser bastante homogéneo, los pone ustedes en una posición muy interesante de construir, porque es probable que no haya demasiadas diferencias en sus puntos de vista, a pesar que obviamente puedan tener pensamientos o ideas particulares por la especialidad que están cada uno teniendo, pero la posibilidad de unificar en ideas rápidas e implementar rápidamente es muy grande. Acá yo tengo otro mapa que ustedes lo tendrán en detalle, que es cómo se mueven ustedes como grupo en la interacción. Esto lo lleva a que ustedes se mueven hacia el área que llamamos verde, ¿no? Todos se mueven en esa dirección, excepto uno que va hacia el área roja, que puede ser tu caso por la condición del área comercial. O sea, todo lo que es interpersonal está teniendo esto, y el otro hay un movimiento tuyo un poquito hacia el rojo, pero manteniendo el azul. Quiere decir de que en realidad esto te vuelve a dar un balance en el centro debido a la interconexión entre estos dos planos. Pero lo que indica acá en la acción es que ustedes tienen una capacidad de implementación muy alta, ¿sí? Este grupo indica acá una capacidad de implementación muy rápida, que es esto que mencionabas antes, me parece, ¿no? Que lo que hablamos la primera vez que surgió el tema, hasta que lo vamos a implementar,
no va a pasar mucho tiempo. Así que sí, estoy de acuerdo. Acá se tienen que preparar ustedes, dado que tienen tanto talento en los 4 cuadrantes, a ver cómo empiezan a recibir gente, si es que van a ir incorporando otra gente a la compañía, ¿no? Porque es aquí donde pueden empezar a lo mejor algunos pequeños ruidos, ¿no? Porque acá todo suena a ser muy homogéneo, muy coherente y en la dirección de lo que ustedes están buscando, ¿no? De todos modos es como que eso quizás facilita la toma de decisiones entre todos, que todos tenemos un perfil tan similar. Al momento de incorporar nueva gente que venga a trabajar la empresa, no van a ser ellos quienes tomen las decisiones, por lo tanto si entre nosotros nos ponemos de acuerdo, que de hecho es lo que pasa, o sea, estamos muy de acuerdo siempre que tenemos que tomar decisiones acerca de hacia dónde va la empresa o qué es lo que creemos acerca de lo que tenemos que hacer, nos encontramos con que tomamos bastante bien las decisiones en cuanto a que hay... No, lo que les va a suceder es que en el propio crecimiento van a tener a lo mejor que especializar alguna función y cada uno va a estar teniendo que manejar grupos humanos de alguna manera con características diversas. Así que bueno, este es lo que nosotros podemos augurar de lo que vemos acá, es un futuro realmente muy auspicioso para ustedes y si ahora van bien, bueno, van a ir seguro súper mejor, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por estar acá. Esto ha sido una excelente cierre de esta sesión de hoy con relación al equipo emprendedor. Gracias otra vez y mucho éxito.